Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla, conmigo Sergio Velasco. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenidos amigos todos a bordo de esta nave de Cosas de Sapiens. Hoy vamos a despegar a hacer un viaje muy interesante alrededor de un tema al que ya hemos viajado, que ya hemos abordado, Víctor, y que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero que tiene que ver también con uno de los elementos más importantes, los autores, los creadores. Sí, de hecho hemos tocado la inteligencia artificial un par de veces y lo haremos muchas veces más porque es una de las cosas más interesantes que están sucediendo en el momento, en esto que le llamamos el advenimiento de la era digital o la invención de las computadoras, que es una de las cosas más interesantes que nos ha tocado en nuestro tiempo de vida y sin duda lo será porque ha cambiado muchas cosas en el mundo, para bien y a veces también para complicar. La inteligencia artificial, cuando hicimos ya un capítulo antes, que si quieres lo puedes ver aquí, si estás viendo en YouTube y si estás en las plataformas, búscalo, se llama Inteligencia Artificial. Hicimos un episodio muy general como para darnos una idea y anticipar lo que algunos expertos anuncian que pudieran ser algunos de los riesgos y algunos de los beneficios, en algunos casos exagerados los dos, de la inteligencia artificial, de cuando las máquinas aprendan a hacer mejor que nosotros, lo que nosotros hacemos mejor, que es pensar, y calcular, y planear. Y ese tiempo se está dando en nuestro tiempo de vida, se está dando en estos años y va a sacar chispas. Y bueno, comentamos que no está Maritza Gómez hoy aquí con nosotros, así que trataremos... Una caipiriña, ¿Dónde está anda? en bikini, anda en Río de Janeiro. Ella dice que fue a hacer una presentación de un tema del doctorado. Fue a dar de la una presentación a Río de Janeiro, me parece. Bueno, está en Brasil Maritza, que se fue a dar una presentación sobre su tema de doctorado, no va a estar aquí con nosotros hoy, así que le mandamos saludos y vamos a tratar de poner el contexto nosotros, el contexto histórico, pero para no equivocarnos, hemos invitado a uno de nuestros amigos los Sapiens que es especialista en la materia, porque vamos a hablar hoy acerca de derechos de autor contra la inteligencia artificial, o los autores ante la inteligencia artificial. Es uno de los terrenos donde sacarán chispas. ¿Por qué? Porque al parecer todavía no están muy claras las reglas. ¿Y cómo habrían de estar claras si es algo nuevo, no? Es algo muy difícil de anticipar todos los aspectos que sucederán y según entiendo, pues no había leyes preparadas para eso, pero por eso le vamos a preguntar hoy a nuestro invitado, a nuestro amigo que nos va a acompañar hoy, que es Agustín Yáñez, y que le voy a dar la bienvenida de una vez. Hoy, Agustín, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido a Cosas de Sapiens. Encantado de estar con ustedes, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Agustín. Agustín Yáñez es especialista, es abogado, especialista en tecnologías de la información. Abogado que está bien enterado de los asuntos, ya me lo platicaba anteriormente. Además de ser abogado de profesión, tiene mucho interés y conocimiento por el tema de las tecnologías de la información, así que poco a poco se fue dando que esto se está convirtiendo, según entiendo, en también una especialidad emergente, supongo, ¿no? En los últimos, no sé, ni 2 décadas. Sí, mira, la verdad es que esto es algo que a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Mira, si pensamos que para diciembre de 1995 en todo el mundo había 18 millones de usuarios de Internet y actualmente ya superamos los 4,000 millones de usuarios en Internet, estamos hablando de que en menos de 3 décadas tenemos una explosión, ¿no?, exponencial de usuarios de lo que ahora es el Internet 2.0, como lo conocemos. Se vuelve realmente imposible que las leyes puedan estar al mismo paso del avance tecnológico que hemos vivido en estas 3 décadas, ¿no? ¿En qué se ha convertido entonces la realidad actual de los sistemas legales en todo el mundo? Pues básicamente, pues tratar de estar continuamente alcanzando lo que la tecnología va haciendo, pero pues desafortunadamente para cuando los países empiezan a regular algo, pues ya la tecnología dio otro brinco o varios brincos más y entonces todas las reglas que se van estableciendo pues siempre quedan debiendo, ¿no? O sea, quedan atrasadas a los nuevos requerimientos que la tecnología va exigiendo, ¿no? Y esta es la realidad, pues, que hemos visto, pues, desde que tenemos los primeros, ¿no?, los internets precarios que tuvimos
de dial-up que lo conectabas al teléfono, que en un principio empezamos a ver que se empezaban a poder copiar programas sencillos. Con la evolución del Internet hacia las bandas anchas, pues empezó a poderse compartir música y eventualmente hasta series de televisión, películas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las leyes? Pues los legisladores en todos los países empiezan a ver, ay, pues mira, ahora hay este problema nuevo que surge por el avance tecnológico, pues hay que regularlo. Y para cuando los países poco a poco empiezan a crear regulaciones nuevas para atender estas nuevas realidades, pues la tecnología ya dio otro salto, ¿no? Y en este momento, pues eso es lo que estamos viendo con el ascenso de las inteligencias artificiales, ¿no? Que va a afectar muchas áreas de la vida humana, ¿sí? Ya lo empezamos a ver ahora precisamente con el tema de la huelga de los actores en Estados Unidos, precisamente porque ya hay hasta reportes en Estados Unidos de que actores secundarios, actores de relleno en series y películas, los estudios empezaron a hacerles escaneos tanto de su rostro como de su cuerpo, ¿sí? Según los reportes que hay por el propio sindicato de actores, eran 3 escaneos de cara, 3 escaneos de cuerpo completo, pagándoles $100 a estos actores secundarios, son el equivalente a un día de trabajo, según lo especifican, y pretendiendo preservar los estudios, el uso a perpetuidad de la imagen de esos individuos, ¿sí? De ahí surge gran parte del reclamo que hay con el Sindicato de Actores de Estados Unidos, en el sentido, pues, de que pues, los van a dejar sin trabajo, ¿no? Y que, pues, hay que tener en cuenta, y esto es algo que es previo al uso de inteligencias artificiales, que el uso de la imagen residual, esto es, la imagen de cada uno de nosotros, es un aspecto que inclusive está protegido por derechos humanos, ¿no? Los derechos de privacidad y de intimidad, que nadie puede utilizar tu imagen sin autorización, donde se crea este conflicto laboral, ¿no? Entre el sindicato de actores y los estudios de cine y televisión en Estados Unidos, ¿no? El hecho de que, pues ya, firma aquí y ya soy dueño de tu imagen a perpetuidad. Para siempre, o sea, yo veía que ahora que Bruce Willis, uno de los actores más queridos, exitosos de Hollywood, anticipó por el deterioro de su salud mental, anticipó que ya no va a estar haciendo películas. Él está haciendo un contrato para vender su imagen por si es necesario más adelante y quieren usarla, la pueden usar, pero pagando lo necesario. Supongo que eso es un contrato nuevo, ¿no? No es que haya eso para todos. Y si el sindicato de actores y la unión de guionistas están preocupados, es porque están desprotegidos, ¿no? Todos son Bruce Willis, no todos van a tener esa capacidad de negociación, esa capacidad de tener los abogados necesarios de su lado, como ellos, pues los demás tienen que aceptar otras condiciones. O como pasó este caso que ahorita que comentaba Agustín, recordaremos una de las precuelas de Star Wars donde retoman la cara de Carrie Fisher en su etapa de juventud de las primeras películas que hizo Star Wars cuando era princesa Leia. Ahora que ya sale en su papel de adulto, vuelve a aparecer unos segundos en la historia en su juventud y entonces reconstruyen su cara a través de fotografías y de imágenes que tenían anteriores. No sé si para aquellos años en que salió la película entre 78 y 89, pues había ese tipo de contratos, ese tipo de protección, no solo para internet, que no estaba tan fuerte como hoy, pero sí para las películas. No sé, Agustín, ¿cómo ves todo esto? Sí, o sea, el problema del uso de la imagen residual, sí, esto es completamente válido y legal, pero, o sea, siempre y cuando pues haya una retribución al respecto, ¿no? O sea, y de hecho, pues sí, lo que pasó con Star Wars fue precisamente que se tuvo que tener un acercamiento con los sucesores para que se pudiera usar la imagen de este actor, pues que creo que inclusive ya había fallecido, ¿no? Entonces, o sea, hace poco se utilizó la imagen de Salma Hayek para un anuncio, creo que de una aerolínea, pero le pagaron a pesar de que la imagen fue generada con inteligencia artificial, ¿no? O sea, el problema no es el uso
de la inteligencia artificial para utilizar la imagen residual de alguien. El problema es estos contratos leoninos que los estudios de Hollywood y de televisión pretenden hacer, ¿no? De que te capturo tu imagen y ya me quedo con ella pues por $100 con ella para siempre, ¿no? Ese es el meollo del reclamo, porque digo, y va junto con pegado, pero lo que está sucediendo es que antiguamente, cuando una serie de televisión estadounidense, por ejemplo, las muy populares como Friends o Seinfeld, entraban a syndication, esto es, que ya salían del aire, pero las seguían pasando continuamente, a los actores que son parte de esas series, mientras la serie sigue al aire, pues siguen recibiendo regalías. Y eso no está pasando ahora con los streamers, con estudios como Netflix, Amazon, que tienen contratos que ya no manejan esta temática del pago residual después de que se graban los programas, ¿no? Entonces, o sea, todo va junto con pegado. Por un lado tenemos el tema de las inteligencias artificiales, pero el otro tenemos los nuevos modelos de negocios que están, o sea, te pago una vez y me quedo para siempre ya con los derechos de estar pasando estos programas en mis plataformas. Y con la opacidad adicional, pues que plataformas como Netflix no dan datos certeros, datos reales que puedan ser utilizados para ver qué tanto difusión, impacto está teniendo un determinado programa, ¿no? Entonces, o sea, los reclamos del sindicato de actores van en ese sentido, bueno, y de escritores también, van en ese sentido de que pues se les sigan pagando regalías mientras los programas sigan estando disponibles para que el consumidor pues los vea. Sí. Los actores se unieron al reclamo un poquito después. Guionistas. Primero los guionistas, Sí. luego los actores, después algunos actores en específico, porque los sindicalizados, digamos, no eran exactamente los actores más famosos, que como bien decíamos, tienen una capacidad de negociación diferente, tienen empuje, sí, tienen carisma, reconocido o sea, su imagen es muy conocida y tienen, sí, sin duda, Sí, no, capacidad de abogados. Pérez, que tiene 20 películas haciendo de extra, a Harrison Ford, que tiene 20 o 30, pero en las cuales ha sido el estelar y tiene toda la fuerza. Sí, claro, pero entonces después vimos a Fran Drescher, es la dirigente, la líder sindical de los actores, la Nani es ahora la que está dirigiendo ahí los esfuerzos y escucho sus discursos y se oye muy interesante ver su cara, que además se sigue viendo más o menos igual. ¿Te acuerdas que esto estamos hablando hace 30 años cuando era la Nani, ¿no? Que salía mucho, bueno. Y que en México este problema también se registró con la muerte de Roberto Gómez Bolaños Espíritu, porque la serie se siguió pasando al aire, como decía aquí Agustín, en muchas repetidoras de los estados, anteriores. Se sigue repitiendo, pues es un programa muy exitoso, se sigue vendiendo a Argentina, se sigue vendiendo a Colombia, se sigue vendiendo en Venezuela, y bueno, pues dice la familia, dice Florinda Mesa, pues ¿dónde está algo para nosotros de todo esto? Porque se sigue reproduciendo 60, 40, 50 veces más, y de eso nosotros no tenemos ningún beneficio. Ahora, esos a lo mejor eran actores y programas de antes que hoy deberían de haber seguido recibiendo regalías. La Nani, que fue una actriz muy famosa en su momento, ahora es la líder sindical, y otros han sumado como Mark Ruffalo, Meryl Streep, Sarah Silverman, la comediante. A mí me cae muy bien Sarah Silverman, es muy buena, y dice que ella demandó a OpenAI, la empresa que hace ChatGPT, y a Meta, la empresa detrás de las grandes redes sociales que tanto usamos, por infringir su derecho de autor, a lo que se suman otras voces en esta huelga de Hollywood, como Lily Wachowski, la que en su momento era uno de los hermanos Wachowski, ahora hermanas Wachowski, creadores de The Matrix. Se suman a esta exigencia de revisar el estatus de la inteligencia artificial dentro de los contratos, como bien nos decía Agustín, porque es un terreno que nuevo en el que están entrando en términos específicos. Y según entiendo, y ayúdame Agustín a verlo, porque muchas veces tratamos de ver aquí, no, el villano o el enemigo no es la tecnología, en este caso son quienes abusan de ella, ¿no? Quienes capitalizan el hecho de que hay una incertidumbre, porque no es en realidad The Nanny contra la inteligencia artificial, que es como hemos visto algunos memes y todo, ilustran y dan risa, pero más que nada es contra quien aprovecha la incertidumbre para pues lucrar mejor o dejar en peores condiciones al otro para llevarse más agua a su molino. ¿Tú cómo ves, Agustín?
Sí, no, y tocan un punto que es adicional a este conflicto laboral con Hollywood, lo que se viene a conocer como los llamados deepfakes, que es precisamente el punto que tocaban con Sarah Silverman y otros, que ese es uno de los grandes riesgos y preocupaciones con el tema de las inteligencias artificiales, que es que se puede generar, o sea, imágenes de personas utilizando las inteligencias artificiales, diciendo cosas pues que no son ciertas, ¿no? Y preocupa, o sea, no nada más desde la dimensión, por ejemplo, de actores como Sarah Silverman u otros que se creen estos deepfakes de ellos, sino que esto puede ser utilizado, por ejemplo, para crear contenido de adultos, ¿no? O sea, colocar la imagen de una persona en una situación de intimidad Ya, o se puede utilizar también para que políticos aparezcan en videos diciendo cosas que nunca dijeron, ¿no? Y eso genera también, o sea, una gran preocupación a nivel sociedad porque puede generarle daños realmente morales y que repercutan en el funcionamiento social si se utiliza esta tecnología de una manera ilegal, ¿no? Que perjudique el bienestar de alguien en lo particular o con consecuencias en toda la sociedad, ¿no? Oye, Agustín, dentro de los muchos temas que tú como abogado especialista en tecnologías de la información te has topado, has encontrado y incluso anticipado, pues estas son algunas, probablemente algunas de las primeras y más sonadas o los más sonados ejemplos de esta, que será una larga lista, yo supongo, de cosas que van a suceder así. Digo, el hecho de que sean actores les da reflectores, aparecen más en los medios de comunicación. Pero entonces, por ejemplo, pues la gente común también va a tener algunos problemas ahí. Guionistas de películas son más conocidos, actores que salen en la tele son más conocidos, pero lo mismo va a pasar con los copywriters en las revistas, en los periódicos, en los portales. El hecho de que la inteligencia artificial generativa pueda redactar los que hacen cosas. ilustración. Estoy viendo yo el otro día la poderosa herramienta esta de inteligencia artificial para crear imágenes, Ajá. que toma ilustraciones antiguas con ilustraciones nuevas, con ilustraciones de tercera dimensión y crea una cuarta versión combinando las tres cosas. Pero el primero que hizo en los años 20 algún cartel en Francia, en París, o quien hizo algún cartel en alguna marcha en Alemania, revuelto con algún asunto de la revolución, es decir, combinado, y te generan imágenes nuevas a partir de todos esos elementos gráficos, visuales, de colores, de texturas, de técnicas. ¿Y dónde están los derechos de todos ellos? Imágenes, textos, música. Digo, no es nuevo que la música puede mezclarse una con otra y producir una nueva obra. Sí. ¿Dónde se pinta la línea? ¿Cuáles son los retos, Agustín, de los derechos de autor en estos tiempos de la era digital que se están acelerando con la inteligencia artificial? La verdad es que o sea, y hay que reconocerlo, que a pesar de que pues las grandes potencias como Estados Unidos, la Unión Europea, ¿no? Y están tratando ya empezaron a dialogar al respecto de qué hacer con el uso de la inteligencia artificial. Ahora sí que, como lo dicen ustedes, en infinidad de áreas humanas, ¿no? La realidad es que, pues, es un debate que apenas comienza. Y desafortunadamente, para cuando empiecen los países a crear algún tipo de regulación al respecto, esto ya va a estar mucho más avanzado y pues indudablemente va a generar problemas grandes, ¿no? Les voy a poner un ejemplo que me pareció insólito, que me tocó el otro día ver, que pusieron a una inteligencia artificial a hacer una defensa en un juicio en Estados Unidos. Le dieron los parámetros a la inteligencia artificial y genera, ¿no?, una demanda esta inteligencia artificial. En teoría, ¿no?, hasta como es el sistema de derecho en Estados Unidos, hay que citar precedentes, ¿no?, los casos del pasado para poder justificar la defensa que planteas. ¿Y cuál fue la realidad? Pues que esta inteligencia artificial se inventó casos como precedentes que no existían, ¿sí?
Entonces, o sea, sí hay evidentemente ya mucha capacidad, yo como profesor se los digo, ya hasta los sitios que revisan plagios que utilizamos los profesores, ya están incorporando detectores para ver que el trabajo hecho por un alumno no haya sido generado con inteligencias artificiales, ¿no? Pero pues la realidad es que, o sea, yo que lo he intentado, ¿no? Me he metido a ver, realizo un trabajo sobre la resolución tal del Consejo de Seguridad y lo ves y dices, no, hombre, pues esto de veras parece trabajo de un universitario, ¿no? Pero tenemos todavía el problema, a pesar del gran avance que ha tenido la inteligencia artificial, que lo que hacen las inteligencias artificiales realmente en muchos de estos usos es buscar por todo Internet información, fuentes respecto a la temática que se le solicita y todavía hay muchos errores, todavía existe la posibilidad de que las inteligencias cometan muchos errores, ¿no? Pero eso es ahora, ¿sí? En el 2023. Con el ascenso que ya empieza de lo que se conoce como la computación cuántica, ¿sí? Que la computación cuántica es el avance natural que va a tener la informática en la siguiente década. ¿Por qué? Porque ya llegamos al punto en que los actuales transistores, que son los elementos más pequeños de las computadoras y bueno, de todos los equipos informáticos, ya están a 7 nanómetros de tamaño, o sea, cada transistor, que el transistor es un puente prendido o apagado, ¿no? Eso es lo que hace cada transistor. Bueno, el tamaño del átomo son 5 nanómetros. O sea, ya la informática tradicional, ya digamos, ya llegó prácticamente a su límite de avance. Entonces, ¿en qué se está trabajando ahora? Pues en lo que se conoce como la computación cuántica. La computación cuántica lo que hace es utilizar a los átomos, fíjense nada más, o sea, ya a nivel átomo, a los 5 nanómetros, para hacer cálculos matemáticos. La diferencia que tiene la computación cuántica, que está en su infancia con la computación tradicional, es que utiliza, al utilizar los átomos, se utiliza la mecánica cuántica, que la mecánica cuántica, básicamente la gran diferencia con el encendido y apagado, es que los átomos cuando están en un estado cuántico, como ondas de energía, están simultáneamente en varios estados. O sea, no están prendidos o apagados. Esto se le conoce como superposición. A través de esta superposición se puede lograr, ¿sí?, que los cálculos de las computadoras sean infinitamente más rápidos y acertados, ¿sí? O sea, acaba de hacer la computadora cuántica de Google un cálculo en cuestión de 400 segundos, lo que a Frontier, la computadora más grande que tenemos ahorita la humanidad, se hubiera tardado 45 años en hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo con esto? Que en un par de años, conforme crezca la computación cuántica, si se une las inteligencias artificiales y empiezan a utilizar la computación cuántica, toda esta gama de errores que sucede actualmente por la falta de filtros y de capacidad que tienen las inteligencias para corregir, se va a terminar. Y eso, pues, o sea, conlleva, pues digo, puede conllevar un gran avance para la humanidad en infinidad de áreas, pero pues a la vez, pues conlleva muchísimo riesgo, porque si le damos más poder a las inteligencias artificiales, que ya actualmente son sumamente eficientes en muchas cosas, si le damos este poder cuántico, pues a lo mejor pues podemos llegar al punto que nazca lo que se conoce como la singularidad, ¿no? Que es la autoconciencia de las máquinas. Y eso está, o sea, los grandes consorcios como IBM y Google y otros que están trabajando en la computación cuántica están previendo que para dentro de una década, en el 2033, ya las computadoras cuánticas se empiecen a existir masivamente. O sea, que ya podamos inclusive los individuos
los consumidores tener acceso a este tipo de computadoras. Imagínense, o sea, antes de llegar a ese punto, lo que puede pasar en un par de años con la inteligencia artificial si se conectan a estos equipos nuevos, ¿no? Que ya están, o sea, ya están trabajando. Si ya en estos momentos hemos visto que sacan chispas entre el mundo creativo y las leyes laborales y los derechos de autor, y tenemos computadoras... Y los grandes capitales. Y los grandes, por supuesto, y los grandes capitales, los que son dueños, por ejemplo, de las corporaciones que producen medios y que tienen muchas personas tratando de anticipar a ver cómo aprovecharlo. Si ya en este momento hay esta dinámica, esta incertidumbre, sin duda el hecho de que después las computadoras y los softwares, la inteligencia artificial en este caso, aceleren con la computación cuántica que nos explica Agustín, que es un paso lógico que todos anticipan que va a suceder pronto, porque pues bueno, ya están empezándose a dar, ya hay computadoras cuánticas funcionando, aunque son prototipos y solamente Google tiene, algunas corporaciones muy grandes y muy poderosas tienen, pero ya está a la vuelta de la esquina para que se cumpla la constante de Moore que siempre se ha seguido cumpliendo hasta el momento, ¿no? Una vez que pase esto, por eso anticipar qué riesgos habrá y darnos una idea de qué puede pasar en estos próximos años, me parece que es algo importante, necesario y que, bueno, para nosotros va a ser interesante para platicárselo a los auditorios que nos siguen y preguntarle a las personas que saben. En ese sentido, Agustín, y ya como para llegar a un cierre del tema, porque en realidad es un tema muy amplio y que el tema de la singularidad es un tema por sí mismo que quisiéramos luego tocar y ya sabemos que también le preguntaríamos aquí a Agustín, pero ¿qué otros riesgos anticipas que vayan a suceder en el área de tu ámbito? Por ejemplo, en este choque entre los derechos de los individuos y el abuso de las corporaciones aprovechando el advenimiento de nuevas tecnologías, porque al final de cuentas es eso, ¿no? O sea, la tecnología por sí misma sigue avanzando, pero hay quienes las aprovechan. Y antes de asomarnos a qué pasará cuando la tecnología avance mucho más, que eso sucederá sin duda y habrá otras cosas de qué hablar, lo primero que estamos viendo es que el abusivo es la persona. Digo, no la persona, la corporación, la empresa, y siempre ha sido así, ¿no? Don Dinero manda. Exacto. Y el que tiene el poder y los medios de producción, pues lógicamente va a tomar ventaja en todos los aspectos posibles. ¿Qué otros riesgos y qué otros abusos anticipas que se van a dar en estos próximos estos años y qué podemos hacer al respecto? Pues indudablemente, digo, ya inclusive el secretario general de Naciones Unidas ya pidió a los países que se creen candados de regulación a la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá de la problemática de uso de imágenes y de los derechos de autor, pues está todo lo relacionado al uso nefasto, ¿no? Maligno de la inteligencia artificial, como puede ser en el uso de la inteligencia artificial para la guerra, ¿no? El crear robots que tengan la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Para matar a un individuo, ¿no? Se han hecho simulaciones, por ejemplo, en donde mandan un dron, que al dron se le dice, pues, tu objetivo y ganas puntos si destruyes bases antimisiles, ¿no? Y lanzan en la simulación a estos drones con inteligencia artificial, con capacidad de decisión, que todavía no sucede. Y el dron, cuando el operador no le autoriza que pueda destruir una base antimisiles, pues la inteligencia artificial dice, pues me está quitando puntos el operador. Entonces, en la primera simulación fue y destruyó el búnker donde estaba el operador. Pues cambiaron los parámetros de la simulación y le ponen, no puedes destruir al operador. Lo vuelven a hacer la simulación y la inteligencia artificial, cuando le niegan que pueda hacer un ataque, dice, me está quitando puntos el operador, no lo puedo matar. Entonces va y destruye el punto de comunicación por donde el operador se comunicaba con la inteligencia, ¿no? Entonces, o sea, ya hay llamamientos a ponerle candados, a poner restricciones desde las Naciones Unidas, ¿no? Como ente multilateral internacional, a los países a poner candados al uso maligno de las inteligencias por un lado, pero por otro lado, indudablemente los países van a tener que modificar
toda su estructura de leyes de propiedad industrial y de derechos de autor para contemplar, así como sucede con los libros y con todas las cuestiones protegidas en derechos de autor y uso de imagen, para contemplar que si alguien utiliza tu imagen, ¿sí?, tenga que haber un pago de regalías al respecto. Actualmente en México somos de los países que más derechos otorgan en materia de derechos de autor a los creadores, que son 100 años la vida del autor, es la vida del autor más 100 años después de su muerte. O sea, somos de los países que más protegen eso en el mundo. Entonces, se vuelve un tema súper relevante que, pues, los países, México incluido, obviamente, tendrán que hacer modificaciones a sus leyes de derechos de autor para precisamente contemplar, por un lado, el pago de regalías a cualquier persona que se utilice su imagen y, por otro lado, poner sanciones como delito al uso ilegal de imágenes a través de deepfakes o que utilizaste mi imagen sin permiso o cuestiones por el estilo. Eso es bastante más factible, ¿no?, que lo que va a ser toda la regulación del uso maligno, ¿no?, que se nos viene de las inteligencias artificiales. Pero sí hay caminos y sí son temas que indudablemente en los siguientes años veremos cómo los países irán actualizando sus leyes para proteger el uso de inteligencias artificiales con la imagen de cada uno de nosotros, ¿no? Porque eso es más fácil de regular. Tiempos interesantes nos toca vivir con todo este advenimiento, sin duda, con muchos riesgos que hay que tener en cuenta y con muchas cosas que hay que tener a la vista. Agustín Yáñez Figueroa, muchas gracias por acompañarnos, mi amigo, que hayas estado aquí en Cosas de Sapiens para explicarnos un poco, para aterrizar algunos de los temas que queríamos, pues, platicar. Te pedimos que quedes en contacto para hablar un poquito más de otros, porque esto de la singularidad será un tema que queramos abordar próximamente. Maritza lo había también platicado. Y bueno, la inteligencia artificial, si en menos de un año hemos hablado 3 veces del tema, es por algo. La inteligencia artificial es unos temas interesantes que nos ponen en relieve la falta de preparación que tenemos ante los cambios, ¿no? A final de cuentas es esto, cambios que llegan más rápido de lo que la sociedad pueda adaptarse a ellos. Agustín, muchas gracias. Te pedimos que por ahí nos pases alguna referencia que quieras compartir con el auditorio, de tu libro, de algún blog que tengas. Lo vamos a poner en la descripción del capítulo, si está de acuerdo. Muy bien, con mucho gusto. Dale un abrazo, Agustín. Y pues bueno, un placer. Encantado, que estén muy bien. Muchas gracias a Agustín Yáñez Figueroa por acompañarnos, abogado especialista en tecnologías de la información. Y pues ahí le cerramos por hoy, Sergio, ¿te parece? le dejamos hasta la próxima. Le mandamos saludos también a Maritza, ya que está en Brasil. Esperamos que esté de regreso para el próximo episodio. Y gracias sobre todo a ti que nos escuchas y nos ves. Síguenos en las redes sociales, aparecemos como Cosas de Sapiens. Aceptamos quejas, sugerencias, comentarios, incluso recomendaciones sobre temas que quieras escuchar. Estamos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido el debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.